Ya. La clase de hoy es de institucionalidad ambiental. Si leyeron la lectura, esto va a ser más dinámico y menos difícil. Si no han leído la lectura, se les va a hacer un poco más pesado, porque la institucionalidad ambiental, como vamos a hablar de leyes, puede que en algunos momentos sea un poco enredado. Así que ojalá hayan leído la lectura, por último, para que entiendan más o menos cómo son los procesos históricos que dieron origen a nuestra institucionalidad ambiental. Y recuerden que esa lectura está asociada a un control que se va a abrir entre hoy a las 5:30 de la tarde y el domingo a las 9 de la noche. Ese va a ser todo el periodo y van a tener 40 minutos para responder el control. ¿Ya? Entonces, es importante que lean esta lectura para el control y también hay algunas preguntas asociadas a sus conflictos. Entonces, si han desarrollado bien y han trabajado bien en sus conflictos, en realidad no necesitan estudiar porque son cosas que ustedes o han dicho o debieran conocer. ¿Ya? Así que ese es el control que van a tener ahora abierto durante el fin de semana. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con la institucionalidad ambiental. Y lo primero que tenemos que ver, bueno, y en específico nos vamos a enfocar en el sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque muchos de sus conflictos están asociados a estudios de impacto ambiental o declaraciones de impacto ambiental que han sido presentadas al SEA, ya al Servicio de Evaluación Ambiental. Pero para eso tenemos que entender de dónde viene el SEA y de dónde viene nuestra institucionalidad ambiental. Entonces, nuestra institucionalidad ambiental nace post-dictadura. Ya hay que entender que durante la dictadura, salvo eventos muy concretos, como por ejemplo el convenio de protección a las ballenas y otros convenios más pequeños, o sea, internacionales, pero nada a nivel nacional, Chile no había tenido ninguna legislación ambiental. Por lo tanto, los proyectos que surgieron previo a la ley 19.300 no cuentan con una evaluación ambiental. Esto es súper importante que lo tengan claro. Entonces, el primer hecho que es relevante para entender es que nuestra institucionalidad nace post-dictadura con un proyecto de ley que crea la institucionalidad ambiental propuesta por Elwin. Esta ley es aprobada en el año 1994 y que es la ley 19.300 y que es la que nos rige hasta hoy la institucionalidad ambiental. Y esta ley es la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. La Ley de Bases Generales del Medio Ambiente del año 94 tenía 3 instituciones, la CONAMA, las COREMAS, y además definía algunos instrumentos de gestión ambiental, como la educación y la investigación ambiental, las normas de emisión, los planes de manejo, de prevención y descontaminación. ¿Qué hacía la CONAMA? La CONAMA era un organismo coordinador, es la Comisión Nacional de Medio Ambiente, era un organismo coordinador que introducía temáticas ambientales en todos los otros ministerios. Por lo tanto, la CONAMA coordinaba a todos los otros ministerios con el fin de poder tener esta política ambiental. Y las COREMAS eran las comisiones regionales ministeriales de medio ambiente que se encargaban de la evaluación ambiental de los proyectos. En el 95, toda ley necesita un reglamento. Por lo tanto, los reglamentos que hicieron efectivas parte de la ley 19.300 son los decretos 93 y 94. Los decretos 93 fijaban las normas de emisión y calidad, y el decreto 94 los planes de prevención y descontaminación. Otro reglamento que surge es el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ya toda ley necesita reglamentos, la ley por sí sola no vale. Por lo tanto, el reglamento, cuando surge el reglamento en el 97 de la evaluación ambiental, ahí se hace obligatorio que todos los proyectos que ingresan o que se quieran desarrollar en el país deberían someterse a una evaluación ambiental. Por lo tanto, este es como un hito súper importante porque finalmente genera que la ley se pueda implementar efectivamente. Ahora, ¿qué ocurre? Todo esto ocurrió en la década de los 90, pero en la década de los 90 nosotros teníamos una visión de una economía extractivista, que aún la tenemos, pero en ese tiempo lo que se decía era que la inversión y el desarrollo y el crecimiento económico del país no se podía ver limitado por la legislación ambiental, sino que se tenía que convivir. Por lo tanto,
los proyectos se aprobaban, ¿ya? Más allá de rechazar un proyecto, lo que se intentaba era mejorarlo. Que aún podemos tener discrepancia de si eso continúa o no hasta el día de hoy, pero esa era la lógica de la década de los 90. Pero en el 2004 ocurre un hecho que es histórico. Y esto fue uno de los principales quiebres de la legislación ambiental de los 90, que fue la contaminación del río Cruces por Celco. ¿Ya? ¿Qué ocurre aquí? Había un proyecto que se sometió al sistema de evaluación ambiental, las coremas de la época, la corema de la región de la época se pronuncia favorablemente, la comisión de evaluación se pronuncia favorablemente, se declara que los desechos que ellos van a lanzar al río Cruces no van a generar impacto significativo y no va a generar contaminación del río Cruces, pero ocurre que en el año 2004 los cisnes de cuello negro se comienzan a morir. Entonces, los cisnes de cuello negro son una especie realmente carismática y empezaban a morir. Con los años se empezaron a realizar investigaciones y se llegó a la conclusión de que la culpable de la muerte de los cisnes de cuello negro era la celulosa, ya los desechos que expulsaban en este proceso. Entonces ese fue un primer quiebre. Y paralelo a esto, Chile quería ser un país desarrollado. Por lo tanto, estaba tratando de postular a la OCDE y quería entrar y ser uno de los países miembros de la OCDE. La OCDE es aquel como grupo de países desarrollados, ¿ya? Nosotros queríamos ser parte de ello, pero la OCDE nos dijo, ok, pero ustedes tienen que hacer cambios en su institucionalidad ambiental, porque todos los países que pertenecemos a este grupo tenemos una institucionalidad ambiental definida. Entonces, durante los 2000, hasta el 2005, la OCDE evaluó toda la institucionalidad ambiental en Chile y le dijo, ok, ustedes lo que tienen que crear es una institución más fuerte, y para eso tienen que tener un Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, en 2005, Chile entra a la OCDE, y por lo tanto, en el 2008, Bachelet envía el proyecto de ley que cambia esta institucionalidad ambiental, ¿ya? Mediante mensaje presidencial. Entonces, en 2010, o sea, en 2005 nos hicieron la sugerencia, nosotros entramos a la OCDE y recién en 2010 se promulga la ley 20.417. La ley 20.417 lo que dice es que modifica la ley 19.300, no la reemplaza. Esto es súper importante. Nosotros siempre vamos a seguir hablando de la ley 19.300. Pero cuando queramos hablar de estas tres instituciones en particular, nos tenemos que referir a la ley 20.417, que es el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, que ya deja de depender de las coremas y lo absorbe el sistema de impacto ambiental, el sistema de evaluación de impacto ambiental, y la Superintendencia del Medio Ambiente. Después les vamos a decir cuáles son las tres funciones de estas instituciones, pero este es uno de los cambios más significativos que ha tenido la legislación ambiental hoy en día. Y en paralelo, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre el conflicto Barrancones. Y el conflicto en Barrancones, de alguna forma, pone en entredicho esta nueva legislación ambiental, porque por una parte estamos creando nuevas instituciones que nos van a decir cómo debemos comportarnos y cómo debemos actuar en términos ambientales, con leyes y con reglamentos y estructuras, pero a través del conflicto de Barrancones, que es una termoeléctrica que se quería instalar en el sector de Leyera, Punta de Choro, un lugar que siempre ha estado amenazado por distintos proyectos, se aprobó favorablemente, la Comisión de Evaluación Ambiental dice, ok, ustedes cumplen con absolutamente todo para poder operar una termoeléctrica en el sector, pero tiene una desaprobación de la ciudadanía que recorrió casi que de Arica a Punta Arenas. ¿Ya? Por lo tanto, esto es lo que nos... ¿Y qué es lo que ocurre aquí? El presidente de la época, que fue Sebastián Piñera, sale en cadena nacional y dice, queridos chilenos, la termoeléctrica no va a ir en no va a ir en el sector de la higuera, vamos a moverla. Entonces ponen en entredicho lo que era nuestra legislación, incipiente nueva legislación ambiental, porque bastaba con que un presidente dijera que se podía mover dicha termoeléctrica para que sí fuera. Y posterior a esta época, uno de los cambios más significativos fue la promulgación de la ley 20.600 que crea los tribunales ambientales de la zona norte, centro y sur.
Y posterior a eso no han habido grandes cambios. Y los últimos cambios que podemos hablar son el 2016, que se crean nuevas leyes con contenido ambiental, la Agencia para la Sustentabilidad de Cambio Climático, la Dirección de Cambio Climático del Ministerio, se crea también, bueno, se promulga la ley de bolsas plásticas, la regulación de los plásticos de un solo uso, y la ley REP. Eso sería como en términos generales, pero lo más significativo ocurrió entre el 92 y el 2012, en términos de legislación ambiental. Ya, ahora, como fue bastante la información que dijo de manera muy precisa la Maca, lo que acaban de escuchar es algo que es sumamente importante comprender y que créanme que hay muchos ingenieros en recursos naturales que no tienen noción de como esta temporalidad y que de alguna forma nos ayuda a comprender cuál ha sido el proceso de nuestro país para poder llegar a tomar las decisiones que está tomando. Entonces ahora yo voy a volver a explicar algunos puntos que mencionó la Macarena, solamente para que les quede aún más claro, y si van teniendo dudas nos van preguntando. Entonces, para recordar, en 1994 se promulga la ley 19.300, que es la ley de base medio ambiente, y con esta surge la CONAMA, que recuerden que está a cargo de coordinar distintos ministerios. Es una corporación, y tenemos la COREMA, que eran los que se encargan del sistema de evaluación de impacto ambiental. Qué importante, y que lo recuerden siempre también lo mencionó la Maca, las leyes, en general, cuando una ley tiene muchas cosas que velar, se genera un reglamento. No todas las leyes tienen reglamento, pero sí en general las más importantes tienen asociado un reglamento de cómo debe efectuarse o llevarse a cabo las decisiones que están dentro de la ley. Entonces, del 94 al 97, recién en el 97 el CIA puede ejecutarse, porque antes no existía un reglamento. Entonces, por ejemplo, a modo de lo que está ocurriendo ahora respecto al cambio constitucional, existe una ley que permite, no sé, votar por los constituyentes, pero hasta el momento no existe un reglamento de qué es lo que va a ocurrir cuando se establezca la mesa de los constitucionales. Por eso, por ejemplo, es sumamente importante que se levanten de alguna forma propuestas de reglamento, porque ahí es donde se va a decir, no sé, cómo va a ser la votación, en qué consiste, todo lo preciso que atañe a la ley está asociada a un reglamento. Entonces, recién en el 97 nosotros tenemos el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. No antes. Entonces, si por ejemplo, ustedes están trabajando con un proyecto que es del 96, lo más probable es que no haya sido evaluado a pesar de que tenga la ley 19.300, porque todavía no surge el reglamento. ¿Ya? Dale, Maca. Y como dijo también la Macarena, la ley 20.417 es una ley que viene de alguna forma a arreglar, a modificar algunas cosas las 19.300. Entonces, cuando hablamos, no sé, del Ministerio de Medio Ambiente, hablamos de la 20.417. Cuando hablamos de la superintendencia de la 20.417, igual que el del SEA. En el año 2010 desaparece de alguna forma el concepto de CONAMA para que aparezca el concepto de Ministerio Medio Ambiente. Puede que si sus proyectos son previos al 2010, CONAMA ya aparezca el concepto de CONAMA en todos los informes y en todas las informaciones que ustedes releven, porque en ese entonces, antes del 2010, estaba la CONAMA. Recién después del 2010 aparece el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, la 20.417 lo que hace es modificar la 19.300 en el año 2010 y genera el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente. Ya existía el reglamento asociado al sistema de evaluación ambiental, entonces sí se podían evaluar los proyectos en ese trance, en ese cambio, solo que ahora en vez de existir COREMA, existen el SEA. Más adelante vamos a hablar del Comité de Ministros. ¿Cuáles son las funciones de cada uno? El Ministerio de Medio Ambiente se va a encargar de generar políticas y programas ambientales. Ese es su foco, como la parte de la gestión asociada a lo medioambiental, ¿ya? Nunca van a escuchar que del ministerio van a ir a fiscalizar, porque esa no es su función. Dale, Maca.
El SEA, que es el Servicio de Evaluación Ambiental, se va a encargar del sistema de evaluación de impacto ambiental. Es decir, en el SEA es donde va a llegar el titular y va a decir, como quiero saber si mi proyecto debe o no debe ser evaluado ambientalmente. Eso también lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y por último, tenemos la superintendencia. En general, todas las superintendencias son las que se encargan de la sanción, el cumplimiento y la fiscalización de lo que atañe a cada ministerio. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Educación, si yo quiero que vayan a fiscalizar mi colegio o donde, no sé, la universidad, si es pública, ¿dónde tengo que ir? A la Superintendencia de Educación. Acá es lo mismo. Si un proyecto es importante para que la superintendencia pueda fiscalizar, el proyecto debió haber pasado por un sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Ya? Entonces, si su proyecto no pasó por un SEA, es decir, no tiene una resolución de calificación ambiental, que es cuando dice, sí, puede hacerlo, está calificado para hacerlo, la Superintendencia de Medio Ambiente no aplica ahí, pero sí puede ir, no sé, la Superintendencia de Salud, que es, por ejemplo, en el caso de Quintero Puchuncaví. No puede ir la Superintendencia de Medio Ambiente a velar por proyectos que se instauraron previo a la ley 20.417, pero sí puede ir la Superintendencia de Salud. Para los proyectos que son previos al 97, cuando se crea el reglamento de la evaluación de impacto ambiental, yo puedo apelar a que vayan a fiscalizar, sancionar y ver el cumplimiento de las normativas. ¿Sí, Maca? Sí. Sí, solamente hacer el alcance que, si bien puede que no hayan resoluciones de calificación ambiental, para ir a fiscalizar específicamente el proyecto, como decía la Vicky, sí pueden fiscalizar otras normas de carácter ambiental, como las normas de emisión, las normas de calidad, las normas de RILE, todas las normas de carácter ambiental pueden ser fiscalizadas por la superintendencia, pero no en el marco del cumplimiento de dicha norma. Por lo tanto, no pueden fiscalizar absolutamente nada más, ¿ya? Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en Quintero. Si tú vas y dices, la norma de emisiones se está cumpliendo, ok, se está cumpliendo. No hay nada más que fiscalizar porque esos proyectos no van a tener RCA, que luego les vamos a decir lo que es la RCA. ¿Alguna pregunta? El Sí, comité hay, ministro... vale. Dale, Luciano. No, dale. Sí, hay Disculpa. dos preguntas en verdad, uno de Ámbar y una de Carlos. La de Ámbar plantea, en mi proyecto se habló mucho de un comité de ministros. ¿Qué es eso? Dale, Ahí Maca. está. Ya, sí. Ya, existen dos tipos de comités, está el Consejo de Ministros por la Sustentabilidad y el Comité de Ministros. Ya, entonces, como le explicaba, el Ministerio de Medio Ambiente tiene política y regula, o sea, más que regular, no hace eso, hace gestión y política y programa. La superintendencia es la que está a cargo de la regulación, de la fiscalización. El Servicio de Diversidad y Áreas Protegidas, que ha sido muy polémico este último tiempo, porque por todo lo que ha ocurrido, no sé si lo han visto en las redes sociales, no voy a dar opinión por ahora, porque estamos en esto. Y el Servicio de Evaluación Ambiental tiene lo que se llama Comité de Ministros. Lo que ocurre es lo siguiente. Cuando se termina todo el proceso de evaluación de un proyecto, los que tienen que votar si este proyecto va o no va, si es calificado con resolución calificación ambiental aprobada, es un comité de ministros, que son 6 ministros que representan a distintos, o sea, más que ministros, son seremis que representan a sus distintos ministerios y votan para ver si el proyecto se hace o no se hace. Igual más adelante les vamos a mostrar un paso por paso cómo funciona. ¿Ya? Importante también que la ley 20.600 establece los tribunales ambientales, que en Chile contamos con 3, Antofagasta, Santiago y Valdivia. Hay otra pregunta también, Vicky. Carlos plantea, los proyectos ya establecidos mucho antes de dictadura, ¿se les exigió someterse a cada una de las leyes medioambientales? No, porque no había leyes Porque no había, claro. ambientales. Entonces, por eso es tan importante como nuestro proceso de los 90, porque en el fondo recién en los 90 nosotros empezamos a tener una idea, un rayito de luz respecto a lo ambiental. Y recordar que antes también lo ambiental era asociado solo a la contaminación, y a la contaminación visible. Era como, yo veo que hay basura arriba del río, yo veo que hay una chimenea tirando polvo, yo
posterior, o sea, antes de los 90, incluso después de los 2000, de verdad Celco y lo que pasó en Río Cruces fue determinante, porque se evaluó el ecosistema sin pensar en el daño directo a las personas. Por eso, lea la lectura y revise después esta clase. Dale, Maca. Ya. ¿Lo doy? Ya. Entonces el sistema... Sí, está ahí todo. Ya, entonces el sistema de evaluación de impacto ambiental es el CIA, que pertenece al SEA, eso es importante, como que está dentro del SEA. El SEA es el Servicio de Evaluación Ambiental y el CIA es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Evaluación, no estudio. Yo cuando hace tiempo me confundía. Es un instrumento de gestión ambiental que constituye una de las expresiones jurídicas y materiales del principio preventivo, esto es importante, destinada a evitar que se sigan instalando procesos productivos que puedan causar graves deterioros al medio ambiente. Volver a mencionar, cuando hablamos de institucionalidad ambiental, apelamos al medio ambiente y cómo el efecto del medio ambiente puede afectar a la salud de la gente. Los que se van a encargar directamente de la salud va a ser la Superintendencia de Salud, ¿ya? Entonces, el procedimiento a cargo del SEA, del Servicio de Evaluación Ambiental, espérate, que me apareció una pregunta, entonces necesito poder seguir leyendo. Ya, que en base a un estudio o declaración, son dos cosas distintas, de impacto ambiental, determina si el impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes. Entonces, ahora nosotros les vamos a mostrar el proceso de cómo el sistema de evaluación de impacto ambiental evalúa si un proyecto tiene o no tiene efectos. ¿Ya? Dale, Maca. Es que hay una pregunta que está bien interesante, que es un poco apelando a la pregunta que se había mencionado antes, que dice, ¿no se puede realizar una revaluación ambiental para esos proyectos antes de dictadura con tal que cumplan lo estipulado en las leyes actuales? No. La ley no es retroactiva. Eso es algo Nunca. que no habíamos dicho, pero que es muy importante. ¿Qué significa que sea retroactiva? La ley se crea en el 94, en el 95 aparecen los reglamentos, que son las normas de calidad y de emisión. Antes de eso, antes de la creación, y en el 97 aparece el sistema de evaluación ambiental. Previo a eso, no importa lo que pasó, ¿ya? Previo a eso, los proyectos se podían instalar sin necesidad de someterse a evaluación ambiental. La ley empieza a operar desde el año 94 en adelante. Por lo tanto, los proyectos que se instalaron desde el año 94 hacia atrás, ni siquiera en dictadura, pueden haber sido en los 80, en el 91, todos esos proyectos no tienen que someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ya las leyes no son retroactivas. Eso es súper importante. Ahora, por ejemplo, si el proyecto quiere hacer un cambio mayor, ahí sí se tendría que someter. Por ejemplo, si yo tengo una termoeléctrica y quiero ampliar su vida útil o quiero ampliar su capacidad productiva, por hacer ese cambio sí me tendría que someter a la evaluación ambiental, pero de esa porción, no de lo que tenía antes. ¿Ya? Entonces es muy relevante esa pregunta porque no funciona así, o sea, sería genial que pudiéramos evaluar ambientalmente y sinérgicamente, porque actualmente los proyectos no se evalúan sinérgicamente, los proyectos que hay en una localidad, pero no se puede. Ya, entonces, el sistema de evaluación de impacto ambiental está asociado a la ley 19.300. Ustedes pueden ir al artículo 10 y va a ver las tipologías de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, uno va al artículo 10 de la ley y puede ver, no sé, letra A, acueductos, y dicen, un acueducto tiene que tener una proporción de tanto. O hidroeléctrica, no sé, eran como 15.000 kilowatts por hora. Por tipología, es decir, por el tipo de proyecto, es que se ingresa al sistema de evaluación ambiental. Eso es lo primero, y está en el artículo 10 de la ley 19.300. Y en el artículo 11 está determinado, Maca, acá tú tienes la otra. Ya. Bueno, en la otra diapositiva está determinado. Ya, explicamos por qué se hace la diferencia en que se elabore un estudio de impacto ambiental o un día que una declaración de impacto ambiental.
Acá es relevante el tema del artículo 10 porque en vez de entrar por el tipo de efecto o de impacto que pueda tener un proyecto en el medio ambiente y en la salud humana, lo que se evalúa realmente es como la productividad o la estructura o la ingeniería como a nivel de construcción, muchas veces, más que el impacto real que pueda tener. Y eso es muy característica de nuestra ley. Como hay otras leyes ambientales de otros países que realmente es como tiene efecto en esto, entonces se evalúa ambientalmente. Acá es, no sé, por ejemplo, los inmobiliarios. Los inmobiliarios, si tiene 300 casas, entra a un sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, ¿qué es lo que hacen las inmobiliarias? Generan 299 casas y como son en general siempre rectangulares o cuadrados los espacios, generan un espacio de entretenciones que tiene el mismo área de una casa, pero no es una casa. Entonces, no entran al sistema porque no tienen más de 300 casas, tienen 299. Entonces, lo que hace de alguna forma esta tipología, que no sea por impacto, sino que es más bien como por su construcción, infraestructura y en el caso de, no sé, la energía, cuánta energía produce, es que es tan importante y tan relevante el artículo 11. Dale, Macaron, con el artículo 11. Ya. Ahora, entonces, tenemos dos artículos que son los centrales, 10 y 11. El artículo 10 nos dice si entra o no. Por ejemplo, una zapatería no va a entrar, pero una termoeléctrica, dependiendo de la producción, sí. Pero la termoeléctrica tiene que decir, o la hidroeléctrica es más fácil. La hidroeléctrica tiene que decir, a ver, ya, tengo que entrar al sistema, pero para saber si elaboro un estudio de impacto ambiental o una declaración de impacto ambiental, tengo que revisar el artículo 11 de la ley 19.300. ¿Ya? El artículo 11, ¿qué nos dice? Que van a entrar al... ¿Qué nos dice? Nos dice que aquellos proyectos que cumplan con alguno de estos puntos tienen que elaborar un estudio de impacto ambiental. Si no abordan ninguno de estos puntos, elabora una declaración de impacto ambiental, que finalmente, bueno, después lo vamos a ver, pero una declaración declara que no hay impactos significativos, porque estos se consideran impactos significativos. Entonces, el primero, riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de los efluentes, emisiones o residuos. El segundo, el efecto adverso significativo sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables. El reasentamiento de comunidades humanas, es decir, por ejemplo, un caso característico es la central hidroeléctrica Ralco o la central hidroeléctrica Hidroaicén, que para poder generar la inundación porque era una hidroeléctrica de presa, para poder generar esto tenían que reasentar comunidades. Por lo tanto, indica que tiene que realizar un estudio de impacto ambiental. Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos en un área protegida, sí o sí tiene que realizar un estudio de impacto ambiental. Alteración significativa del valor paisajístico turístico, ¿ya? Y finalmente, alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico o cualquier patrimonio cultural. Ya, si yo voy a, que ha pasado mucho, por ejemplo, sitios arqueológicos en los sectores mineros tienen que ingresar por estudio de impacto ambiental, porque después tienen que proponer una serie de medidas para, de alguna forma, hacer frente a este impacto significativo que está declarando. Si cumple con al menos uno, tiene que realizar un EIA. Puede cumplir con uno, puede entrar en 3, en 4, en 5, hay proyectos que pueden entrar en todos, pero al menos uno significa estudio de impacto ambiental. Si no calza en ninguno de estos 6 como condiciones, realiza una declaración de impacto ambiental. Ya por eso muchos de sus proyectos tienen estudios y otros tienen solo declaraciones. Y al ser un estudio significa que tengo que juntar mucha más información porque estoy impactando significativamente en alguna de estas áreas. ¿Ya? Entonces. Maca, te voy a dar un ejemplo para atrás, porfis. Por ejemplo, para que lo sepan,
es solamente para que lo consideren. Donde dice alteración significativa en términos de magnitud o duración del valor paisajístico turístico. Hubo una polémica cuando se realizó cuando se construyó el Costanera Center, porque el Costanera entró por un día y no por un ella. O sea, hicieron solamente una declaración sin considerar cómo podía afectar como a nivel de paisaje una estructura así de alta. Cosas así nos vamos a ir encontrando, como que podemos ir cuestionándonos por qué entran o no entran si uno cree que debería estar en uno de estos puntos. Entonces es importante no solamente aprendérselos de memoria o saber cómo ya la salud de la población, sino que a ver cómo se analizan estos casos caso a caso. ¿Ya? Sí. Y tener en cuenta también, por ejemplo, no sé si han visto ahora, yo no lo he investigado tanto, pero por ejemplo en este momento hay una central hidroeléctrica en la Patagonia que está, que está causando un conflicto socioambiental, que es la central hidroeléctrica Los Maquis. La central hidroeléctrica es una central de pasada que produce menos de 3 megawatts, que es lo que indica el artículo 10, por lo tanto ellos preguntaron al CEA y el CEA les dijo, ustedes no tienen que entrar. Pero al parecer esta hidroeléctrica está en un sitio prioritario o en un sitio de conservación. No tengo claridad bien cuál es la figura, pero estaría. Entonces eso ya diría que tiene que entrar por un EIA y no por una declaración, porque creo que este proyecto ni siquiera se sometió al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces ahí hay algunos matices que de vez en cuando nos dejan un poco perplejos respecto a cuándo entra o cuándo no entra un proyecto, ¿ya? Entonces, lo que dice la Vicky es súper importante. Finalmente, esto se va evaluando caso a caso también. Ya. Disculpa, sí, un poco, sí. Marcela Rojas dice un poco eso, dice, ¿qué se considera como significativo? Se me hace subjetivo. Existe una forma de medirlo, hay fórmulas para medir, sí, como para medir duración, si es significativo, existen como 4 categorías, a ver, no me acuerdo, que lo tuve que ver hace poco, pero para cada una se le asigna un puntaje como cuál va a ser el efecto en duración, porque puede que, no sé, sea el efecto solamente en el periodo de construcción, entonces la duración no va a ser tan alto. Cuán significativo también puede ser a nivel de, no me puedo acordar, pero son como cuatro tópicos, Maca, ¿no? Los que se evalúan al momento, cuando se generan los criterios de que quedan positivo o negativo. Sí. ¿Sí? Hay unas matrices y además el reglamento define qué es lo que vamos a entender por impacto significativo. Entonces, por eso les decíamos, la ley tiene que ir acompañada de su reglamento, porque la ley nos da un artículo general. En este caso nos dice, en el artículo 11 nos dice si tú entras por ella o por día, pero después te tienes que ir a leer el reglamento de la ley, que aborda el sistema de evaluación de impacto ambiental, y en el reglamento va a volver a repetir este artículo, y además en los siguientes artículos va a haber como una traducción de este artículo. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que la ley vaya acompañada de su reglamento. Pero así todo, después, cuando se evalúan los proyectos ambientalmente, igual hay matrices que, como decía la Vicky, que evalúan magnitud, intensidad y duración, etc. de los impactos. Sí. Ya. Hola, me surgió una pregunta. Entonces, un proyecto puede tener día e IA al mismo tiempo y ella. No. No. No para la misma parte del proyecto, por ejemplo. No sé, Minera de los Pelambres. Minera de los Pelambres tiene dividido Minera de los Pelambres en, no sé, más de 10 proyectos, porque es como un proyecto para el acueducto, un proyecto para el tranque, un proyecto, entonces cada uno va a entrar o por día o por ella, entonces no puede ser el mismo proyecto por día y ella. No sé si se entiende. Y no sé quién preguntó tampoco. ¿Sí? Gracias. Ya. Y tener en cuenta también que antes, lo que dice la Vicky es súper importante. Aquí vamos a ir metiendo información porque es como es un mundo.
¿ya? Sí, Pero antes de la fraccionamiento. ley 20.417, antes de la primera reforma al CIA, los proyectos, y antes de la ley 20.417, los proyectos se podían fraccionar. Y eso es lo que dice la PIC. Yo preguntaba por el acueducto. Por ejemplo, un proyecto minero decía, ¿qué es lo que conlleva un proyecto minero? Lleva botadero, lleva el rajo de extracción, lleva el tranque de relades, el transporte, el puerto para la exportación, etc. Entonces, lo que hacían antes los proyectos es porque por cada una de estas partes o por agrupación de estas partes generaban un proyecto. Y de esa forma, los proyectos parecían más pequeñitos, pero en realidad, si tú juntabas todos estos proyectos, era un megaproyecto. Ahora no se puede hacer, ¿ya? En teoría, el fraccionamiento de proyectos no se puede hacer, ¿ya? Pero en algunos casos ocurre lo que hablábamos con las inmobiliarias. Pongo un proyecto de 300 casas y a los 5 años pongo otro proyecto de 299 casas. Y a los 5 años más vuelvo a poner otro proyecto de 300 casas de nuevo. Entonces, se da esa situación, que si bien no ingresan por partes, de alguna forma... ya no Sí termina fraccionándolo. Sí, se terminan fraccionando los proyectos. ¿Ya? Esto es como cualquier comentario emitido es exclusiva de responsabilidad de quienes lo emiten. Yo lo dije. Tranquila. Ya. Entonces, tenemos que ver que hay dos tipos, las declaraciones y los estudios de impacto ambiental. ¿Ya? La declaración de impacto ambiental, que ambos van a ver si es que se está ajustando a las normas jurídicas y ambientales vigentes. ¿Ya? Y esto incluye permisos ambientales, o sea, por cada cosa que yo voy a hacer, tengo que pedir permiso o a DGA o a, no sé, a obras públicas para poder ejecutar una obra. Entonces, ambos llevan esto. ¿Ya? Pero la DIA establece si la actividad requiere establece que no requiere un ella, lo declara, por eso es una declaración, declara que no requiere un ella porque no cumple con ninguno de los impactos mencionados en el artículo 11. Por lo tanto, las características de la DIA, que las vamos a ver en la siguiente lámina, son distintas a las de un estudio, porque el estudio establece que va a generar estos efectos y estas características o circunstancias. ¿Ya? Y por lo tanto va a requerir una serie de medidas para hacerse cargo de esos impactos, que la DIA no lo requiere porque está declarando que no existen esos impactos significativos. Ya. Esto lo pueden encontrar directamente porque se lo podríamos leer, pero realmente está en la ley. Y esto en el reglamento. ¿Qué es lo que debe tener un estudio de impacto ambiental? Está en el artículo 18 del reglamento, del decreto 40 del 2012, del reglamento, y la declaración está en el artículo 19. Entonces se van a dar cuenta que, por ejemplo, ambos deben tener descripción del proyecto, ambos tienen que generar antecedentes, sin embargo, bueno, ambos tienen muchas cosas en común, pero lo más importante es que el estudio de impacto ambiental tiene un capítulo donde deben evaluar los impactos, debe tener asociado también cuáles van a ser sus medidas asociadas a esos impactos, porque se declaró, ya entra por artículo 11, entonces como entra por artículo 11, el estudio sí o sí va a tener impactos y tengo que ver cómo mitigarlos, repararlos o compensarlos. Dale, Maca. Y generar un plan de seguimiento a las variables. Como voy a afectar, entonces tengo que ir siguiendo si realmente se está afectando o no, si lo que estoy haciendo para mitigar, compensar o reparar está bien, porque puede que lo que esté haciendo no esté afectando y al final esté generando otro daño, por eso son necesarias también las medidas de seguimiento. Y no sé si todos tienen plan de acción, pero no sé. Ya. Entonces, vamos a comparar a grandes rasgos la diferencia entre un día y un ella, para los que están haciendo estos proyectos, porque ahí van a haber grupos que van a tener ambos. Entonces, para que sepan cuál es la diferencia. Entonces, vamos a evaluar el plan de evaluación, su plazo de evaluación, cuánto tiempo para evaluar si se aprueba o no se aprueba el proyecto. Si se puede ampliar el plazo, porque no se puede decir, mira, tengo
tengo esta cantidad de días, pero me falta información, entonces yo pido que se amplíe el plazo, si se debe o no se debe hacer participación ciudadana, si se debe o no se debe hacer consulta indígena, ¿ya? Y esto es importante, así que pongan atención para los que tienen sobre todo días. Y si, ¿a dónde debo hacer el recurso de reclamación en caso de que yo no esté como de acuerdo con la resolución? Dale, Maca. Entonces, un día, a diferencia de una ella, tiene solamente 60 días. ¿Por qué? Porque el proyecto es, no sé, si ustedes imprimieran un ella, sería un libro enorme. Si ustedes imprimen un día, son como, no sé, 200 páginas, y un ella eterno, ¿no? Yo creo que no, por eso menos mal que ya no se imprimen, porque de verdad es mucha información. Entonces un día son 60 días y una ella requiere solamente de 120 para poder entrar al plazo de evaluación, desde que se admite hasta que termina todo el proceso de evaluación. Se puede ampliar el plazo, es decir, los que están a cargo de evaluar, decir como, si es que me falta tiempo, porque todavía la información que tengo no se puede evaluar bien, necesitamos pedir la, no sé, la opinión de otro especialista. Importante ahora, participación ciudadana. En un día se hace participación ciudadana solo si el proyecto genera cargas ambientales y la participación ciudadana es solicitada. No es como que el SEA diga como yo creo que este día tiene carga ambiental, entonces vamos a generar una participación ciudadana. No, se debe solicitar, generalmente la solicitan organizaciones. Y dicen como necesitamos dar opinión respecto a lo que está pasando, porque si bien no tiene impacto, sí tiene cargas ambientales, ¿ya? En el EIA siempre se debe hacer participación ciudadana, siempre. Un EIA que no tiene participación ciudadana es duramente, no sé, realmente, como que se pone en tela de juicio el EIA. Eso al final lo que ocurre. Siempre, siempre. Sí o sí lleva. Consulta indígena, el día no aplica, porque se supone, por el artículo 11, que como es un día, no tiene impacto en pueblos indígenas, a diferencia de un EIA, que sí aplica solo si tiene impacto significativo en los grupos cercanos. Por ejemplo, yo puedo poner una hidroeléctrica y puedo decir como no, yo estoy a cierta cantidad de kilómetros, entonces yo no estoy impactando ninguna comunidad, ¿sí? Y por último, el recurso de reclamación, el día se hace directamente a los directores ejecutivos del SEA, en cambio de ley se hace al comité de ministros, ¿ya? Que son los que votaron, porque si había o existe o no existe una resolución de calificación ambiental. Vicky, Dime. hay dos preguntas, dos manos levantadas, una de Nidia y la otra de Araceli. Ya. Dale, Nidia. Dale. Yo quería preguntar cuál es la diferencia entre un impacto ambiental y una carga ambiental. Eso no me quedó claro. Maca, ¿quería explicar eso? Los impactos ambientales están definidos, ya están definidos cómo yo establezco un impacto ambiental. Y acuérdense, siempre estamos en el marco de una ley con su reglamento. Ya, entonces, esos impactos que están definidos me van a llevar a desarrollar un EIA, ya, porque estoy generando un cambio en la condición inicial. Mientras que una carga ambiental es algo menor, ya se define como porque no alcanza a ser significativo, pero sí en el transcurso me di cuenta de que algunos componentes van a tener mayor presión que otros. Entonces, por eso se define un impacto. El impacto está definido por ley también, ¿ya? Entonces, eso es como bien importante. Los impactos están asociados al artículo 11. Mientras que como la DIA no incluye los impactos del artículo 11, se les denomina carga porque es una presión sobre el componente, ¿ya? Pero no al nivel de poder generar un impacto. Tengo un ejemplo. Por ejemplo, cuando hay una construcción de un edificio. Generalmente los edificios presentan un día para poder construirse, genera ruido, molesta su construcción, pero realmente no es un impacto porque no es algo que, no sé, va a tener una duración en el tiempo, lo que hablábamos delante, como el nivel de magnitud, de duración, para saber si es significativo. Y además, cada componente, porque estamos hablando que igual, no sé, está el componente suelo, flora, grupo humano, cada componente igual tiene una guía asociada para evaluar si tiene o no tiene impactos. Por ejemplo, viabilidad, como cuánto va a afectar a que los autos pasen. Existe una guía para evaluar ese impacto.
Aunque ustedes no lo crean, está la guía y uno las puede descargar y puede revisar como, oh, sí, tiene impacto significativo. No así la matriz, pero sí pueden leer la guía y ver si tienen impacto. Y ahí está la diferencia ¿Y entre qué impacto se y carga. considera? Sí, para la evaluación de los impactos. Entonces ahí es relevante eso de tener claro de que un impacto lo tenemos definido y lo tenemos claramente definido, ¿ya? Y otro alcance que quería hacer es que tengan claridad de que el comité de ministros también no siempre se llega a la instancia del comité de ministros, porque el comité de ministros evalúa, pero evalúa también en nivel superior, ¿ya? Entonces, de ahí les vamos a dar unos ejemplos. Por ejemplo, no, ese es un mal ejemplo, pero voy a buscar un ejemplo para que veamos cómo se produce la evaluación ambiental de manera teórica, pero también con algún caso más práctico. Ya. Buenísimo. Ah, espérate, Araceli. Sí, Araceli, eso. perdón. Sí. Hola. Hola. Yo quería preguntar con respecto a la consulta indígena, si es que en ella se tenía que regir como por la regulación que se establece de parte del CEIA, o si se tiene o si se hace como por el convenio 169 de la OIT. Sí, sí. Tiene su propia participación, pero además se hace referencia al convenio 169 de la OIT. Ya generalmente las consultas, a ver, ¿por qué se incluye consulta indígena en el EIA? Porque Chile tiene suscrito el convenio 169 de la OIT, entonces van un poquito de la mano, ¿ya? Como estamos suscritos a este convenio, tenemos que realizar consulta indígena. Entonces, por eso siempre se hace referencia al convenio 169 de la OIT. Ya, gracias. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya, ahora nos vamos a enfocar en el EIA. Ah, ¿alguien levantó la mano? Sí. Sí, Marcela Rojas Marcela levantó la mano. Roja. Hola, lo que pasa es que no entiendo, por ejemplo, la consulta indígena tiene que tener una respuesta positiva. ¿Quién evalúa si es negativa? Si están en desacuerdo, no se hace, ¿o qué? No es tan así. No es que si la comunidad se opone, no se hace, porque si no, no tendríamos ningún proyecto en territorio indígena. ¿Ya? Pero sí existe una consulta que está regulada. Esta consulta... las PAC generalmente no son vinculantes. ¿Qué quiere decir Claro. ello? Que no porque tú hagas una observación o estés en desacuerdo, el proyecto no se va a realizar. ¿Ya? Son consultivas. Se les consulta a las comunidades por qué no están de acuerdo, en qué no están de acuerdo, y se generan mesas o se generan instancias para poder subsanar aquellos ya. elementos de los que no están de acuerdo. Ya, ¿Ya? gracias. Pero no significa que un proyecto puede, pero ya en instancias mucho mayores, no en el proceso de la evaluación ambiental. Sí, a eso agregar que en general la participación ciudadana y la consulta indígena no son vinculantes. Como se toman en consideración sus observaciones, pero también pueden no considerarse sus observaciones. Surgió otra pregunta también de... Ah, pero parece que bajó la mano. Creo que fue... No sé si respondieron a tu pregunta, Marcela. ¿Sí? Como para Sí, continuar. gracias. Ya. Ya, eso. Vamos ahora a meternos de lleno en lo que es un estudio de impacto ambiental, porque ya más o menos entendimos cómo funciona el sistema. Las vías no son de mayor interés porque no tienen una evaluación tan acabada como un estudio. Entonces, lo que tenemos que entender es que antes del proyecto nosotros tenemos un territorio. Ese territorio es nuestro territorio hoy, nuestro territorio base, cómo se comporta y cómo se estructura hoy en día. Y tenemos un proyecto que se quiere instalar en este territorio. Entonces, lo que hace el estudio de impacto ambiental, por una parte, es analizar cómo es el territorio hoy, pero también cómo va a ser el territorio con el proyecto ahí mismo. Entonces, ahí es donde viene la evaluación de los impactos. Yo digo, a ver, mi territorio con mi proyecto funcionando se va a comportar de tal manera. Entonces, se produce una brecha entre lo que es hoy y lo que va a ser en el futuro. Por ejemplo, vegetación. Tenemos hoy un bosque esclerófilo hermoso, 300 hectáreas. Cuando el proyecto se quiere instalar, dice, yo voy a tener que cortar, no sé, 150 hectáreas de ese bosque esclerófilo.
Entonces, existen 150 hectáreas de brecha. ¿Qué es lo que se hace ahí? Se definen los niveles de impacto. Se dice, este va a ser en función de una matriz y todo, no vamos a entrar en ese detalle porque da para un curso completo, ¿ya? De hecho, tenemos un curso que se llama EIA, ¿ya? Entonces no nos vamos a meter en ese tema. Pero con este análisis se determina si los impactos son medios, o sea, son bajos, medios o altos. Y en función de esos impactos se generan medidas tanto de mitigación, de compensación o de reparación. ¿Ya? Entonces los impactos se jerarquizan y en función de esta jerarquía voy a aplicar una medida. ¿Ya? Y estas medidas son... ¿Sigo nomás? Ándale, Ya. que no sabía si iba a seguir. Bueno, tenemos 3 tipos de medidas, de mitigación, de compensación y de reparación. Las voy a leer, pero en general con los ejemplos siempre queda mucho más claro. Entonces, tenemos de mitigación, entendida como aquella acción orientada a disminuir el efecto negativo de una actividad o un proyecto, pudiendo ser del proyecto o una actividad como un todo o de una componente de esto, es decir, una parte del proyecto, todo el proyecto o una actividad puntual que genera el proyecto. Medida de mitigación, una que es conocida porque, bueno, ya no existe el pueblo. Los ejemplos. ¿Vienen los ejemplos? Ya sé cuál ejemplo viene, ¿verdad? Ya, después viene tenemos otra medida que es la de compensación. Está entendida como aquella acción que está orientada a cancelar la pérdida de un atributo o servicio ambiental en la misma moneda de cambio. Es decir, si yo estoy sacando boldo, estoy cortando todo el bosque nativo de un sector, yo voy a volver a plantar todo el bosque nativo en otro sector. ¿Se entiende? Y por último tenemos de reparación, acción de reponer al medio ambiente uno o más de sus componentes en una cantidad similar a la que tenían con anterioridad del daño causado, o en caso de no ser ello posible, restablecer su propiedad física. Es decir, si yo, por ejemplo, no, ¿verdad? Después vienen los ejemplos, ¿verdad? Siempre digo los ejemplos al tiro, sorry. Vamos con lo demás. Ya. Entonces tenemos las obras de Alto Maipo. Vamos a usar como caso de ejemplo Alto Maipo, aquí en la cuenca, en el cajón del Maipo. Alto Maipo incluye 5 bocatomas en alta montaña, más de 70 kilómetros de túnel a una profundidad promedio de 800 metros bajo el nivel, la cota, y va a producir 531 megawatts de potencia con 2 centrales de pasada, y genera 17 líneas de alta tensión. 17 kilómetros de líneas de alta tensión. Entonces Alto Maipo tuvo que entrar por un estudio de impacto ambiental porque pasaba por sectores protegidos, bueno, cumplía con varios de los elementos nombrados en el artículo 11, que no me acuerdo también. Valor paisajístico. Valor paisajístico, turismo, etc. ¿Ya? Entonces ellos tuvieron que, por cada uno de los impactos que ellos encontraron, si ustedes van a la parte de impactos, son muchos, ellos tuvieron que poner un plan de medidas, o un programa de medidas. Entonces en ellos definieron las medidas, los impactos, los evaluaron en bajo, medio y alto, definieron si es que para esos impactos había que establecer medidas de mitigación, compensación o reparación, y, por ejemplo, una de las medidas de mitigación para fauna es que en sectores especialmente sensibles para fauna se aplicará como medida especial una supervisión en terreno de un especialista de fauna, quien va a supervisar todas las obras con frecuencia trimestral. En caso de que durante esta supervisión se detecte la presencia de especies de interés de conservación, se aplicarán medidas complementarias de traslado u otras según proceda, de acuerdo a la vulnerabilidad de los ejemplares detectados. Por lo tanto, para el sistema, o dentro de la legislación ambiental, la relocalización de fauna se considera una medida de mitigación. Yo muevo fauna para que no se vea impactado. Podemos tener nuestra discrepancia o no vamos a entrar en sí. Discrepancia. Yo quiero dar otro ejemplo de mitigación, es que yo siento que es el mejor ejemplo relacionado al Alto Maipo. El alfalfal. No sé si alguien alguna vez fue al alfalfal, pero era el pueblo amurallado. Entonces uno pasaba por fuera antes de entrar al alfalfal, como que está al lado del río, y está lleno de murallas porque tenían que compensar el ruido y la polución. Entonces, en vez de plantar árboles, que es una medida de mitigación para ruido y para
polución de Materia particular. materia particulada, PM10, lo que hicieron fue ponerle murallas. Entonces era el pueblo amurallado del Alfalfal. Parece que en la actualidad nadie vive ahí, porque la otra vez fui y no había nadie. Pero es una medida de mitigación, el amurallar personas. Ya, entonces, dentro de las medidas de compensación en flora y vegetación, se reforestarán 36 hectáreas, 5 hectáreas más de las que se iban a cortar. O sea, ellos van a tener que talar bosque y su medida de compensación es volver a reforestar en otro lugar, evidentemente, porque no puede ser en ese mismo lugar, pero con 30, en vez de, van a compensar con 36 hectáreas. Otra medida. Para las especies de Porlieria chilensis, que es el guayacán, y de Cajenecchia angustifolia, serán compensadas en una relación de 10 ejemplares a 1. O sea, por cada uno que corten, tienen que plantar 10. Entonces ahí es lo que decía la Vicky. La misma moneda de cambio. Misma especie, pero generalmente lo compensan en una cantidad mayor. Ya no es 1 por 1, sino que es 10 a 1. Ya, espérate, y aquí mencionar, generalmente cuando, es que yo esto lo he descubierto en el mundo de la consultoría, pero generalmente cuando compensan cambios de plantas, por ejemplo, cortamos tanta cantidad de guayacán, vamos a volver a plantar, además de compensar porque cortaron, también compensan emisiones, porque también son evaluadas las emisiones de material particulado. Entonces, a veces no es porque sean buenas personas quieran plantar 9 árboles más, sino que plantan 9 árboles más porque igual tienen que compensar las emisiones que emitieron. Y acá también otra observación, ahí no sé, está Laguna Conchalí, que es un humedal de Mineral Pelambre, y uno dice, oh sí, qué lindo lo que hicieron, pero generalmente eso lo hacen porque destruyeron en otro lugar y están compensando en otro terreno. Entonces se van a encontrar con parques privados que lo que son realmente medidas de compensación de proyectos que están en otros lugares. Ya. Ahí yo creo que a varios les va a ir haciendo mucho sentido todo lo que vamos hablando por los proyectos y el tipo de proyectos que están considerando. ¿Ya? Y por último están las medidas de reparación, que en este caso, por ejemplo, para aquellos terrenos ocupados provisoriamente, se tendrá en cuenta la reposición de los hábitats rocosos normalmente utilizados por reptiles. Para ello se pondrán pequeñas pircas, o sea, se está reparando un lugar que iba a ser utilizado por una cierta cantidad de tiempo para así restituir el valor que este lugar significaba para, en este caso, los reptiles. Ya, entonces, ahí. Ya. Ahora vamos con el proceso. Ya. ¿Empiezo? Dale. ¿Sí? Ya. Entonces, ese caballero que está ahí en la esquina superior izquierda es el titular. Ya tiene cara de titular, tiene cara de ser una persona que va a invertir. Entonces, él lo que hace es decir como ya, tengo mi proyecto, necesito saber si ingresa o no ingresa el SEA, porque puede que no entre ni por tipología, y si no tiene tipología, lo más probable es que tampoco entre por mente de tiburón, sí. Y tampoco entre por artículo 11. Entonces lo que hace es entregar su proyecto como, esto es lo que yo voy a hacer, al SEA, al Servicio de Evaluación Ambiental. Y en el SEA se encargan de evaluar si es admisible o no es admisible el proyecto, ¿ya? En el SEA existen un montón de organismos del Estado con competencia ambiental. ¿Cuál es la A? Organismo del Estado con competencia ambiental, OAECA. Ya, entonces llega este informe y dice como ya, mira, nosotros revisamos si es admisible, pero no sé, no tiene errores. Entonces se genera un informe de calificación, informe de calificación. Consolidada de evaluación. Informe consolidado de evaluación, ¿ya? Y si tiene errores, lo que hace es decir, bueno, el SEA elabora un IXARA, que es un informe donde dice todas las cosas que tiene malo el proyecto que pasó primera vez el titular. Entonces el titular lo entrega, el SEA lo revisa con los OAECA y dice, oh, esto no está bien, a esto le falta esta norma, esta medida no corresponde al impacto que tiene, o no está bien elaborado, entonces genera un informe con todas las observaciones de todos los organismos competentes en el área. ¿Ya? Acá nos vamos a encontrar, no sé,
con la CONAF, el Ceremi de Agricultura, de Pesca, de Energía, y puede que, no sé, mi proyecto, por ejemplo, no esté en la costa. Entonces el de Cerna Pesca va a decir, como yo no tengo competencia en este proyecto, así que pasa, pero lo otro sí, y mandan sus observaciones. Entonces cuando mandan las observaciones, generan el informe, y le devuelven este informe con todas las observaciones al titular, ahí, mente tiburón. Entonces el titular lo que dice es como, ya, a ver, tomo todas las observaciones, digo, oh sí, no me he hecho cargo de esto lo puedo cambiar por esto, y genera lo que se llama adenda, que está asociado al primer proyecto que entregó, es la respuesta de todas las observaciones. Entonces la adenda la recibe de nuevo el SEA, y el SEA dice, ya, a ver, voy a revisar si realmente respondió todas mis dudas, como realmente se está haciendo cargo de todos los impactos, realmente está haciendo todo lo que dice, y bueno, dice, ya, ¿tiene error, omisión o inexactitudes? Ya, vamos a seguir en la línea de que sí, sigue teniendo errores, ¿ya? El SEA vuelve a elaborar otro IXARA complementario con nuevas, incluso pueden surgir nuevas observaciones, no tienen por qué ser las observaciones anteriores. O sea, Sí. yo puedo decir como, oh, se me pasó esto, y agregarlo como otra observación. Y pueden ser observaciones incluso de las respuestas que dio el titular. O Sí. sea, si tú, no, yo no quedo conforme con tu respuesta, te vuelvo a preguntar sobre eso mismo. Sí. Entonces, por ejemplo, toma el informe y dice como, oh ya, esto no me vuelve a dar, no sé, la cantidad de hectáreas no siguen correspondiendo a la cantidad de municiones que están haciendo. Necesito que vuelvan a hacer el cálculo o que me manden quién está haciendo el cálculo, cómo lo está haciendo. Entonces el titular vuelve a tomar todas las observaciones y vuelve a generar una adenda, una segunda adenda. Entonces, ¿qué es lo que hace el SEA con los OAECA? Dale acá. Perdón. Ok, no me tomo. Ya, ahí sí. Vuelven a revisar y tienen que emitir un pronunciamiento respecto a esta, como, ¿realmente está buena? ¿Realmente está malo? Ya, consideremos que sí, respondieron todo lo que querían hacer. Hacen el informe consolidado de evaluación, un ICE. Este informe, que lo revisaron muchas personas competentes en cada área, con todas las observaciones al proyecto, lo mandan, dale acá. Ya, faltó una parte. Lo mandan al comité de ministros. El comité de ministros toma este informe. Es Dale. el comité, primero el comité de evaluación y después el comité de ministros. Verdad. Va al comité de evaluación. Y el comité de evaluación se encarga de revisar todo el informe. Se supone que lo revisan todo. Y ellos tienen que dar una calificación. ¿Sí? Entonces ellos van a decir si se aprueba o no se aprueba el proyecto que envió el titular. Dale acá. No sé si aparece al final. No, no aparece. Ya. Y eso, a esa calificación se le llama Resolución de Calificación Ambiental, RCA. Que es importante que el comité de evaluación, o sea, el COAEV, es que no lo sé cómo sigue. Comisión de evaluación. Comisión de evaluación. Cueva. Sí, Cueva. Ellos son cargos políticos, no son cargos asociados directamente a todo el proceso por el que se pasó. A ellos les llega un informe final donde el SEA le dice, se recomienda, no sé, calificar aprobado, se recomienda calificar reprobado, no es reprobado, estoy bueno, pero realmente los que toman la decisión si se hace o no se hace un proyecto no son los organismos con competencia ambiental, sino que son Ceremis que tienen y suplen cargos administrativos en cada ministerio. Ellos son los que dicen si la RCA se aprueba o no. Espérate, vi justo la última pregunta y la voy a aprovechar de responder al tiro. Antiguamente, antes de la ley 24.417, las adendas eran ilimitadas. Un proyecto podía estar millones de años, el SEA perdiendo capital humano, horas de trabajo, revisando proyectos que iban a estar años. En la actualidad solamente puedes tener 3 adendas y de ahí el proyecto se desiste, como tiene que volver a ingresar. Y generalmente ingresan como otro proyecto. Ahí es relevante también mencionar que no quería usar este ejemplo, pero es el que tengo más, en este momento, más claro en mi cabeza, que después de la comisión de evaluación,
que son estos cargos que dice la Vicky, que son los cargos de la Seremi, el gobernador regional y el intendente. Ellos pueden, por ejemplo, decir yo apruebo o yo rechazo este proyecto. Y se puede establecer una reclamación tanto por la sociedad civil o por el mismo proyecto, titular del proyecto, dependiendo de qué caso sea, al comité de ministros. Y ahí viene el comité de ministros. Y el comité de ministros, ahora ya no son los seremis, ahora son los ministros, que se juntan y dicen, nos llega este proyecto que fue rechazado y que nos vuelven a preguntar a nosotros qué pensamos de ello, o que fue aprobado y nos vuelven a preguntar a nosotros qué pensamos de ello. Y ellos, cuando llega esa instancia al comité de ministros, tienen la decisión final. Ya, no quería decir este ejemplo porque es uno de los que está en proceso Dominga. ahora aquí, pero Dominga es uno de ellos. ¿Ya? Sí. Dominga llegó al comité de ministros y el comité de ministros lo rechazó. Entonces, después de la decisión del comité de ministros, lo único que queda son instancias judiciales, porque las instancias administrativas, o sea, del proceso administrativo, terminaron. Ahora vienen las instancias judiciales. ¿Ya? Entonces, es relevante tener eso en cuenta de primero que a la COEVA llega, el SEA dice, yo te recomiendo que lo apruebes o lo rechaces, pero ellos pueden tener una postura distinta, y el comité de ministros también puede tener una postura distinta, y los procesos judiciales también pueden tener una postura distinta. ¿Ya? Entonces, al final es como bien una escala. Y por eso se habla de organismos técnicos con competencia ambiental, porque cada uno de ellos hace observaciones para mejorar el proyecto, para que se hagan cargo de los impactos, para que puedan llegar a un buen proyecto, porque no sé si esto está declarado todavía hoy, pero en la antigua legislación, como les mencioné, el servicio o el sistema de evaluación de impacto ambiental no tenía como misión rechazar proyectos, tenía como misión mejorar los proyectos para que terminaran su etapa de evaluación siendo buenos proyectos y se hicieran cargo de todos los impactos ambientales. Hoy en día, si nosotros hacemos un análisis entre proyectos que ingresan por día y proyectos que ingresan por ella, el gran porcentaje ingresa por día. Y si después nos vamos a los proyectos que ingresan por EIA o por mismo día y evaluamos cuántos proyectos de esos se rechazan, nos vamos a encontrar con, no sé, un 2%, ya, seamos generosos, un 10% de los proyectos que se rechazan. No tengo los porcentajes justos, pero se los puedo buscar. Entonces nos damos cuenta que el sistema no está hecho para rechazar proyectos. Está hecho para que los proyectos lleguen al final haciéndose cargo de todos sus impactos ambientales considerados. ¿Ya? Entonces, eso es relevante a tener en cuenta. Ahora abrimos instancia de preguntas, nos quedan 10 minutos. Bueno, y esto ya probablemente ya lo han visto porque para hacer sus trabajos tuvieron que llegar a esta página, muchos de ustedes. Entonces, dudas, preguntas. Y creo que ahora es otro el diseño, no cambiamos la imagen. No. Bueno, ese era el antiguo. Y ahora es más bonito. Después del ICE pasa al comité de evaluación. El comité de evaluación, estoy respondiendo a una pregunta de Cristian. El comité de evaluación, entonces, aprueba o rechaza, resolución de calificación ambiental favorable o desfavorable, y quienes no quedan conformes con ello, se dirigen al comité de ministros. Pero el comité de ministros no aparece siempre, a tener en cuenta. No, como cuando ya está la embarrada. Ámbar. Yo hice una consulta en el chat, pero creo que no alcanzaron a leerla. Pero cuando estaba investigando para mi proyecto, me encontré que una de las organizaciones que estaban como en contra de mi proyecto también lanzaban adendas. Y no cachaba muy bien como de dónde salían o por qué estaban ahí. Eso no puede ser. Ellos no, nadie fuera de la regulación ambiental puede definir adendas, solamente el titular. Y solamente los ICSARA solamente los puede emitir el SEA, y las adendas las puede emitir solamente el titular. Entonces, probablemente, o me imagino, quizá ahí confírmanos después tú, en las etapas de participación ciudadana, las organizaciones se refieren a las adendas o se refieren a los proyectos y observan las adendas y observan los proyectos, pero son observaciones.
Ya, sí, creo que era eso, porque cuando lo estaba leyendo hacían citas de la adenda del proyecto y después hacían como respuestas y hacían como contraargumentos, por decirlo así. Sí. Ya, Ahí lo que ocurre generalmente es que cuando se abre el proceso participativo, se juntan todas las observaciones y es el ICSAR el que tiene las observaciones que hacen alusión a una adenda. Por eso es complicado el tema de los nombres, porque si ya lo habían evaluado antes, lo más probable es que en el ICSAR, no, en la adenda 1, en la adenda 2, y si es un ella, uno tiene que buscar adenda por adenda, ver cuál es la observación, cuál es el punto, y generalmente citan como el considerando 7.3 de la adenda 2, y para alguien que no se maneja tampoco tanto en el tema, y ustedes nunca habían quizás escuchado estas palabras, es mucho más complejo entenderlo. Pero esas dudas podríamos abrir un foro y pueden mantenerlas ahí, nosotros podemos responderlas a medida que vayan apareciendo, porque sabemos que no tienen noción de esa información. Y es súper complejo porque son un montón de pasos, son un montón de idas y vueltas, y tú te encuentras a ver, y el proyecto inicial ya se empieza a olvidar porque te empiezas a enfocar en las adendas y a hacerle correcciones a la adenda. Entonces, como un proceso con varios pasos en el que te vaya encontrando con que se hace referencia al proyecto inicial, a la adenda 1, a la adenda complementaria, a la adenda extraordinaria. Entonces, ahí como que es todo un mundo. Sí, yo. Chiquillo, ¿alguna otra pregunta? Gracias, Sí, Ámbar. habían preguntas sobre los controles, entiendo. Hacia mitad de la clase personas se manifestaron respecto a eso. No sé si quieren hablar ahora, hacer algunas consultas. Nos quedan 10 minutos. ¿Nadie más tiene dudas sobre la clase? Como que es importante igual que les quede claro. O a grandes rasgos, igual yo siento que la clase está hecha para absorber mucha información, pero si la ven en la grabación o ni siquiera la grabación, el PPT, lo pueden ir como siguiendo muy bien sin necesidad quizás de ver la grabación nuevamente. Y chicos, tengan en cuenta de que esta es su primera aproximación a esta temática. Después van a tener un curso completo que se llama legislación ambiental. Entonces no se abrumen, no traten de entenderlo todo, porque recién lo van a entender todo, creo que a fines de tercero, principios de cuarto, ya cuando empiecen a tener evaluación ambiental, o sea, evaluación ambiental, legislación ambiental, como ahí van a poder empezar a entender cómo funciona el sistema. Pero lo que queríamos lo principal es que entiendan, cuando vean sus actores, no confundan con AMA con Ministerio del Medio Ambiente, SEA con CIA, o ese tipo de cosas, ya como que en términos generales, la legislación ambiental les queda un poquito clara, y la historia de por qué tuvimos cambios de instituciones, o por qué no funcionó, o por qué todavía se producen conflictos socioambientales, etc. Esa es como la idea. Que no digan, por ejemplo, es que el ministerio no fue a fiscalizar. Claro. Uno queda como, pero es que el ministerio no fiscaliza. ¿Sí? ¿Se entiende? O no hizo una buena evaluación del proyecto. No fue el ministerio el que está a cargo de la evaluación del proyecto. Carola, ¿tú levantaste la mano antes? Hola, sí, yo tengo una consulta respecto al control, que en verdad quería preguntar si existía la posibilidad de que nos dieran plazo durante la semana para realizarlo, o si no, que dieran un poco más de plazo para la entrega de este, que no sea durante el fin de semana. Sí, podemos evaluémoslo. Lunes. Sí. ¿Sí? No. ¿Te puedo hacer una pregunta, Carola? ¿Es porque no has leído la lectura? No, incluso la lectura me la leí completa, solo que con mis compañeros estábamos hablando y en verdad estamos muy colapsados con algunos trabajos y consideramos que el fin de semana no sería como bueno para nosotros hacer el control. Entonces, si está la posibilidad de hacerlo durante la semana, sería bacán para nosotros. Entonces, Maca, quizás no activarlo hoy día. Eso mismo. Y activarlo el lunes. Puede ser de lunes a miércoles. Podemos activarlo de lunes a miércoles. ¿Sí? Cosa de sí, que no quede desde favor. hoy, sino que desde el lunes. Porque si no queremos dar 10 o 5 o 6 días para hacer el control, pero entendemos que el fin de semana es fin de semana. Así que podemos cambiarlos para el lunes. Sí, por eso. Sí, no hay problema. Gracias, muchas gracias. No pensaba que era porque quizás no había leído, pero aunque ustedes no lo crean, esta clase dice mucho de la lectura. Así que puede que no la haya leído,
Y igual puede responder el control. Traten de no Amara. mandarse las preguntas. Porque nos Sí, damos cuenta. me quedó una dudita Vamos, sobre Fran. la parte de mitigación, compensación y todo eso, ¿Y reparación? ¿Las tres? y reparación. ¿Sí? ¿Eso se propone por el titular en las adendas o por el SEIA? No. En el No entiendo mucho proyecto. esa parte. Ah, ya, ok. El proyecto Cuando se tiene un presenta el proyecto, capítulo. Sí. Sí. Los proyectos tienen capítulos. Capítulo 1, descripción de tipología. Capítulo 2, descripción del proyecto y cómo se estructura. Tienen nombres cada capítulo. Entonces tú, por ejemplo, te metes a un ella y vas a ver que cada capítulo tiene un título. Y hay un título que es plan de medidas de mitigación, compensación o reparación. sí. Entonces tú te metes al Ya. plan y en el plan dice, yo como titular, en el capítulo anterior o anteriores a este, generalmente el 4, yo identifiqué estos impactos. Entonces, cuando yo identifico estos impactos, en este plan voy a considerar que este impacto fue significativo y citan el impacto que está en el otro título. O sea, como este impacto es significativo, entonces vamos a realizar una medida y hablan del componente y qué medida van a evaluar para el componente. Pero eso Ya. surge desde el titular. ¿Qué es lo que ocurre? Que en un IXARA, cuando se hacen las observaciones, puede que, por ejemplo, yo, como CONAF, como organismo con competencia ambiental, diga como, mira, este impacto es más significativo y por ende la medida que están proponiendo no es la que corresponde. Yo Eso iba a creo, y preguntar. entonces, por ejemplo, hacen observaciones. Yo creo que puede buscar información sobre esto, basarse en este proyecto o considerar estas leyes. No considero la ley, no sé, de bosque nativo. Entonces, todas esas Ok. observaciones las hace el organismo. Y después, en la próxima adenda, cuando se entrega el IXARA con estas observaciones, el titular toma esta observación y dice, oh, realmente el impacto quizás es más significativo de lo que creíamos. Entonces, como es más significativo, tengo que cambiar la medida que elegí, por ende voy a cambiar también el punto del plan de medidas. ¿Sí? Ya. Y es importante eso. IXARA y adenda, pregunta y respuesta. Pregunta de los organismos, Ok. respuesta del titular. Sí. Ya como que es un pimponeo. Lo mismo que vamos a hacer, este era el ejemplo que quería dar. Nosotros ahora ustedes nos entregaron su proyecto, su línea de base del proyecto. Analizaron todo el territorio. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner comentarios. O sea, nosotros vamos a poner comentarios, preguntas, nuestro IXARA. Ustedes van a tener que revisar esto y recoger cada una de esas preguntas y correcciones que nosotros enviamos. Y nos van a mandar un informe corregido, que aquí no se manda un informe corregido, se manda solamente las respuestas a esas preguntas, pero imaginemos que eso va a ser su adenda. Si nosotros quisiéramos seguir corrigiendo este informe, podríamos volver a mandar otro IXARA, ¿ya? Y ustedes nos podrían volver a contestar con una adenda. Entonces eso, una corrección y unas preguntas que yo les hago. ¿Ya? Eso es como aplicable en el diario vivir. Ya, ok, muchas gracias. Y aquí, no sé si ven mi pantalla, que estoy en el... Sí. Sí, ya. Sí, Esto se ve, es, cuando ustedes ingresan, estos son los capítulos, ¿ya? Y estos están estructurados. Todos tienen que tener estos capítulos, todos tienen que tener una línea base, todos tienen que tener un plan de cumplimiento. Y aquí ustedes van, por ejemplo acá, yo me metí aquí, que este es el proyecto Alto Maipo, entonces plan de medidas de mitigación, reparación y compensación. Esto está en el proyecto. Y ahí después podemos observar si es que le falta algo o no, mediante un IXARA. ¿Ya? Eso como términos generales. No necesariamente. Espérate, voy a responder rápido a la última pregunta que vi. No necesariamente, porque la tercera adenda no responde a todos los puntos del IXARA. No, porque recuerden que el SEA no rechaza. No puede hacer esa calificación, no puede rechazar. Ellos solo evalúan. El SEA coordina, como dice ya, a ver, tú que eres de la CONAF, que eres de Cernapesca, que eres del ministerio, que eres de la municipalidad de donde se va a llevar a cabo el proyecto, todos ustedes hagan las observaciones. Ya me llegaron todas las observaciones, voy a hacer el IXARA. Ya, se lo mando al titular, me llega la adenda. Yo lo que hago como sea, le mando a todas las adendas correspondientes, a todos los organismos. Después recibo todas las observaciones. Y después si llega la tercera adenda,
lo que yo hago es pasarlo, como tienen que votarlo. Se sugiere, no sé, yo como sea sugiero que debe ser rechazado, pero al final lo que tienen que evaluar eso es el COEVA. COEVA. Y también tener en cuenta que el SEA coordina, y no es solamente, yo esto lo descubrí ahora trabajando, no solamente toma las preguntas a la Junta y las ordena y las pone bonitas, sino que también selecciona qué preguntas van o no. Sí. Por ejemplo, un organismo se pronunció en algo que no era de su competencia. El SEA va y quita esa pregunta porque no es de la competencia del organismo. O se repite una pregunta. El SEA va y deja solamente una pregunta. O en alguna otra, netamente saca pregunta porque cree que no corresponde. Entonces, esa es su como misión, coordinar. Luciano, ¿tú querías decir algo? Sí, que había una pregunta que creo que igual es importante responder, y dice así: ¿en qué etapa entran en juego los recursos de protección? Porque yo creo que es importante tener en claro como que está fuera del fondo de la evaluación. Sí, eso ya es la etapa judicial, acuérdense. COEVA, Comisión de Evaluación, Comité de Ministros, y el Comité de Ministros, dependiendo de lo que diga, viene a la instancia judicial, que puede ser Tribunal ambiental. Sí, puede ser a los tribunales ambientales como una reclamación, o puede ser a la Corte Suprema, o puede ser a la Corte de Apelaciones, dependiendo del tipo de recurso al que se opte, ¿ya? Pero, por ejemplo, si llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema dice el proyecto no va por el recurso de protección que han presentado, esa ya es la última. Nadie puede revocar lo que dice la Corte Suprema. Sí, es la máxima. Es la máxima autoridad. Una vez que se judicializa el proceso y llega a Corte Suprema tiene la última decisión. Y de ahí ya se acaba el tema y no se puede continuar. ¿Ya? Por eso los tribunales ambientales, ahora, en el caso de Dominga, dijeron, hey, vuelvan a revisar el proyecto y va a volver al Comité de Ministros, pero si alguien va y llega a la Corte Suprema y pone un recurso de protección en la Corte Suprema, ahí queda en manos de la Corte Suprema. Eso. Esperamos que se tengan tiempo para procesar toda esta información. Sabemos que es un montón, pero quédense con esta idea, que la idea es que para abordar sus proyectos tengan mayor claridad. No esperamos que entiendan cómo funciona el sistema en su totalidad ahora, porque no es la misión de este curso y no están en la etapa académica para que puedan entenderlo todo de principio a fin, ¿ya? Sino que es como que ya vayamos haciéndonos una idea de cómo funciona todo esto. Son las reglas del juego. Es como para referencia, chiquillos. Es como si alguna vez tienen alguna duda, pueden ocupar esta clase y decir como, esto pasó, esta ley salió acá, por eso está pasando esto recién ahora. Porque yo me acuerdo cuando hice el curso, que fue mi primera aproximación también, no podía entender por qué recién en el 94 nos estábamos preocupando del medio ambiente. Como yo ya había nacido, ¿cómo se empezaron a preocupar después, no? Como que lo veía muy pronto. Entonces, como que eso es como la primera impresión de cómo funciona. Cualquier duda específica la podemos abrir en un foro y además se lo pueden preguntar a sus ayudantes. Si sus ayudantes no saben, nos preguntan a nosotras. Y así, como hemos pimponeado con todas las preguntas que han hecho a través de WhatsApp. No sé quién fue el que dijo que no tenía recreo, así que en función de la petición, terminamos la clase. Acá para que dejes de grabar.